Leo Senderovsky nació en Bahía Blanca el 25 de febrero de 1985. Es director cinematográfico y profesor de cinematografía y ejerce como editor de video y crítico de cine. Con motivo del 37 aniversario, hace un tiempo ya, del golpe de Estado en Argentina, realizó una seguidilla de artículos sobre las películas que entiende que merecen ser descubiertas y analizadas principalmente por su carácter de colaboracionistas del régimen militar, ya sea desde la propaganda lisa y llana o desde un discurso afín al ideario reaccionario y represivo de los militares. Esta es una de las bandas de sonido de Dos Locos en el Aire, una de las películas que este crítico analizó. Está Leo Senderovsky del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer, bien, muy bien. Un placer saludarte y aquí comentábamos días atrás este artículo que en realidad yo lo vi hace poquito, pero si no me equivoco es de 2013 y creo que es de una relevancia particular. Después vamos a decir por qué. En él vos te centrás en el análisis de la productora Chango de Palito Ortega, ¿es así? Sí. Chango Producciones de Palito Ortega existió concretamente desde el año 1976 hasta 1984, que hacen la última película, una película dirigida por Renan. En ese periodo, digamos, si bien Palito Ortega había sido, ya era absolutamente famosísimo como cantante y como actor, fue el periodo concretamente en el cual Palito Ortega trabajó bajo su propia productora como director, productor y actor de sus propias películas, y donde le dedicó varias de esas películas a ponderar las distintas fuerzas armadas. ¿Cuál es el rol de estas películas? Vos hablás sobre todo de Dos Locos en el Aire y de Brigada en Acción. ¿Cuál es el rol en la acción psicológica que suponés que tuvieron? En realidad es difícil determinarlo concretamente, porque tanto las películas que propagandísticas, digamos, las películas institucionales, como en el caso de estas películas de Palito Ortega y algunas muy pocas más, como aquellas que de alguna manera plantaron un discurso contrario o crítico a las Fuerzas Armadas y crítico con la dictadura. Uh-huh. En realidad es difícil determinar la acción concreta que tenían en la recepción del espectador. Si uno piensa que estas películas, concretamente las de Palito Ortega y algunas más, estaban destinadas específicamente al público infantil y a toda la familia, la idea era más que nada mostrar la Fuerza Aérea en el caso de Dos Locos en el Aire, la policía en el caso de Brigada en Acción, como instituciones sólidas y que podían ser el futuro de los jóvenes y de los chicos de aquella época. De hecho, sin ir más lejos, en Brigada en Acción, sí, un chico le plantea a Alberto, al personaje de Palito Ortega, si mal no recuerdo era el hijo adoptivo de él, le plantea que quiere ser como él, que quiere ser policía. Hay cosas, diferentes elementos bastante sugestivos en estas películas. Por un lado, en el caso de Brigada en Acción, el hecho de que tanto Palito Ortega como sus colegas circulan, por ejemplo, en Falcon sin patente y de civil, y digamos establecen sus redadas de esa manera. Tal como la AAA, tanto en Dos Locos en el Aire como en Brigada en Acción, lo que se da, digamos, además de, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner de las canciones que compuso Palito Ortega para estas películas, se da algo muy paradigmático, que es que Palito vuelca todas sus éxitos hasta la fecha, digamos, desde La Felicidad hasta La Sonrisa de Mamá, etcétera, todas sus canciones en clave de marcha militar.
lo cual es muy difícil de encontrar un ejemplo de un artista que haya volcado no solamente su producción en tanto productor, realizador, etcétera, sino que además toda su experiencia y toda su obra musical anterior bajo la clave estética de lo militar. Sí, este dato es muy relevante y llamativo. Vos hablas de la tríada Dios, Patria y Familia, que aparece en distintos films. Es muy llamativo también esto que decías recién de andar en el Falcon sin chapa patente. Es una apología básicamente de la AAA esto, ¿no? Y de los grupos paramilitares y también militares en películas para familia y bajadas de línea tanto en las músicas, como hablábamos antes, como en determinadas frases que vos marcás en este artículo que recomendamos la lectura de tu blog en general, vamos a decirlo, leosemendowski.com.ar, donde hablas en principio de esta película y de algunas canciones que también están ahí colgadas. Se suele hablar, por ejemplo, ahora del rol de los civiles en estos días. Ha habido una serie de fallos que benefician a algunos civiles, entre ellos Vicente Massot. Como sabemos, como hemos difundido también aquí en esta radio, uno de los argumentos de los fiscales es el actor principal de la nueva provincia en la acción psicológica. No se suele hablar de los civiles, la cultura y la dictadura, porque hay una línea muy delgada, ¿no?, entre aquel o aquella que canta una canción en apoyo a lo que ideológicamente expresa, piensa, a ser parte orgánica del terrorismo de Estado, digamos. Si yo te preguntara dónde lo pondrías vos a este tipo de películas, es decir, como una expresión artística inocente o parte orgánica de un aparato de difusión, ¿qué me respondés? Mira, en el caso de las películas de Palito Ortega, uno, digamos, puede llegar a pensar que, digamos, cuánta información tenía o no tenía Palito Ortega en aquella época y demás. La realidad es que hubo un apoyo manifiesto y fue el principal realizador que tuvo semejante apoyo financiero a la hora de realizar esas películas en esa época. Y no tiene, digamos, vos decías con respecto a la relación de civiles en relación a la dictadura, no tiene el mismo peso que puede llegar a tener actores que por ahí intervinieron en sus películas o que intervinieron en otras películas que son manifiestamente propagandísticas, como el caso de La Fiesta de Todos, y que, digamos, simplemente uno puede pensar, bueno, lo hacían porque tenían que laburar. La realidad es esa. Pongamos un ejemplo concreto. En el caso de La Fiesta de Todos, que es la mayor obra propagandística de la dictadura que hubo, que se realizó un año después del Mundial 78 y que fue dirigida por Sergio Renán. Sí. En el caso de Renán, que Renán, digamos, fue un director contratado para hacer esta película y que debió, digamos, pedir disculpas públicas en varios medios muchos años después de haber realizado esta película por el lastre que llevaba por haberla hecho. La realidad es que Renán en esos mismos años estaba realizando El Poder de las Tinieblas, basada en el texto de Sábato, donde claramente se establecía una alegoría absolutamente crítica de la dictadura. Entonces uno piensa, ¿había una manifestación ideológica en Renán de apoyo o de crítica a la dictadura? La realidad es que si tenemos que atenernos a lo que hizo tanto como director como actor en esa época, uno entiende que fue bastante contradictorio, y así muchos artistas, como el caso de Julio de Gracia, que actúa en algunas películas de cierto contenido discursivo pro dictadura, y en otras, como por ejemplo Tiempo de Revancha, que eran bastante críticas. Y la realidad es que uno dice, no tenían la misma responsabilidad ética y artística que por ahí tenía un Palito Ortega o un Emilio Vieira, donde ponían toda la obra al servicio de la dictadura, porque simplemente estos actores tenían que
que ganar plata, tenían que laburar en aquella época y por ahí no tenían la facultad de poder exiliarse o lo que sea, digamos. No, yo creo que hay que distinguir aquellos realizadores que tuvieron cierto rasgo cómplice con la dictadura de aquellos artistas que trabajaron en esas películas y por ahí no tenían tampoco por ahí tenían incluso noción de lo que estaban haciendo, de si lo que estaban haciendo era en apoyo a las fuerzas o no. Está hablando Leo Serendovsky, que es docente y crítico de cine, además de director. Estamos hablando sobre cultura y dictadura. Estábamos hablando de la productora Chango, de Palito Ortega, y profundizamos un poquito más en torno de la actividad cultural, artística, en ese momento. La última pregunta, Leo, ¿cuánto queda te lo pregunto como estudioso del cine, cuánto queda por develar de precisamente este tema, cultura y dictadura? ¿Cuánto se ha estudiado? ¿Cuánto queda todavía por develar? Hay muchos libros que se escribieron al respecto. Yo en el blog señalé algunos casos que por ahí son los menos difundidos. Creo que no escribí un artículo específicamente sobre la fiesta de todos porque ya se ha escrito mucho al respecto. Me detuve por ahí en algunos casos, como por ejemplo una comedia picaresca que se llama Las muñecas que hacen pum, de Gerardo Sofovich, sí, donde se establece una alegoría absolutamente pro dictadura, y yo creo que digamos se está revelando bastante. La realidad es que a veces la sociedad es un poco resistente a que le toquen a sus ídolos. Seguro. Sin ir más lejos, hubo hace muy poco en televisión una discusión después del fallecimiento de Gerardo Sofovich en torno a si había sido un colaboracionista de la dictadura por haber realizado esta película o no, y la posición, por lo menos desde el discurso televisivo, era bastante conflictiva o contradictoria, o sentían que por ahí no podía hablarse de colaboracionismo por parte de una persona por el hecho de que acababa de fallecer, y era un poco sensible mencionar ese tipo de cosas. Entonces, a veces el discurso de la sociedad intenta ser un poco exculpatorio, por así decirlo, con aquellos que son aún hoy ídolos para cierta parte de la sociedad. Muchísimas gracias por la comunicación con En Eso Estamos. Bueno, muchas gracias, Astor. La voz es de Leo Senderovsky, es director cinematográfico y profesor de cinematografía y ejerce como editor de video y crítico de cine. Estábamos hablando a partir de un artículo que publicó y hacía referencia a Palito Ortega y la productora Chango. Dos de las películas de las que hablamos son Dos locos en el aire, del 76, y Brigada en acción, del 77. La primera hace referencia a la Fuerza Aérea y la segunda a la Policía Federal. De hecho, salen en los créditos, en los agradecimientos, tendría que haber salido en la financiación, digamos, de estas empresas. Dos películas que son básicamente hechas por encargo. Si miran nuestro Facebook, nos buscan como FM de la Calle, van a ver no solo la cara de Leo, que es crítico, sino también algunas de las imágenes. Por ejemplo, acá está la de Brigada en acción, la de la película donde está Palito Ortega, Altavista, Balá, vestidos con camperas de cuero. Hay también en ese blog un videito donde andan en un Falcon sin chapa patente, haciendo apología básicamente de la AAA y también ya en ese momento del terrorismo de Estado, no solo quiero decir de los grupos paramilitares. Y hay, con lo que vamos a cerrar la nota, también allí un fragmento cuando están en un hospital, muere alguien a quien fue disparado, y cantan una canción que reza: pobre de esa gente que no sabe a dónde va, los que se alejaron de la luz de la verdad, esos que dejaron de creer también en Dios, los que renunciaron a la palabra amor. Pobre de esa gente que olvidó su religión, esos que a la vida no le dan ningún valor, los que confundieron la palabra libertad. No sé si le va quedando claro.
los que se quedaron para siempre en soledad. Pobre de esa gente, esto es autoría de Palito Ortega, pobre de esa gente que desprecia a los demás. Pobre del que mata simplemente por matar, esos que perdieron la esperanza y la razón, esos que eligieron el camino del dolor. Esto es de Brigada en Acción, una película de 1977. Yo creo, no le vamos a pedir a el periodismo y a los críticos, pero tal vez sí a fiscales y teóricos, que es un tema que no está agotado, el de la responsabilidad civil de los actores y de la cultura en el marco de la propaganda, de la acción psicológica de la última dictadura, sobre todo. ¿Por qué empresarios, dueños y editorialistas de periódicos, medios de comunicación en general, están imputados en causas de delitos de lesa humanidad? Y por qué no otros y otras que hacían también acción psicológica. Por supuesto, la línea es muy delgada y hay que demostrar, obviamente, no es una cuestión de andar cazando brujas o brujos, hay que demostrar que había una acción orgánica. La agencia Chango se compró todos los boletos, una película para las Fuerzas Armadas, otra película para la policía, la tríada, como marca Senderovsky, Dios, Patria, Familia, bajadas de línea muy particulares. Por ejemplo, en Dos locos en el aire, Palito interpreta a un piloto de la Fuerza Aérea que se enamora de la hija de su superior, interpretada por Evangelina Salazar. El protagonista es destinado a la base Marambio. Antes de irse, le dice a su superior, interpretando por Ángel Magaña: estoy orgulloso. Sé que esa base está para reafirmar nuestra soberanía. Ya en la base se le oye decir en off: aquí hay un símbolo hermoso de nuestra soberanía, que está siempre flameando en nuestra base. En este infinito de nieve y de cielo se siente más cercana la presencia de Dios. Nos quedamos con el audio de Brigada en Acción, que tiene esta letra a la que hicimos referencia. El autor es Palito Ortega. Pobre de esa gente que no sabe a dónde va, los que se alejaron de la luz de la verdad, esos que dejaron de creer también en Dios, los que renunciaron a la palabra amor. Pobre de esa gente que olvidó su religión, esos que a la vida no le dan ningún valor, los que confundieron la palabra libertad, los que se quedaron para siempre en soledad. Que desprecia a los demás, pobre del que mata simplemente por matar, esos que perdieron la esperanza y la razón, esos que eligieron el camino del dolor. Pobre de esa gente que olvidó su religión, esos que a la vida no le dan ningún valor, los que confundieron la palabra libertad, los que se quedaron para siempre en soledad. La, 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 la. ¿Qué pasa? Una mujer.
En eso estamos. Por FM de la Calle. 452-3074. Escribinos a fmdelacalle1@yahoo.com.ar. En eso estamos.